ahora te lo voy a cruzar con las altas capacidades. Cuando esta persona tipo que estabas describiendo está tan alejada la realidad del ideal que tiene, puede ser que sea una persona que le pase eso o porque le pasa, ¿no? Pero puede ser que sea porque no sabe lidiar con la frustración, que es algo muy habitual en mis niños. Tengo cada día el Bueno, pensamiento que vamos lo a ver. más importante que Sí, tienen, tengan o no tengan altas capacidades, que ahora no sé si hay un sobrediagnóstico y un mogollón de niños se les sí. está Bueno, poniendo el caminito, pero es como, pero si todos los niños no saben lidiar con la frustración, a ver, pero hasta el punto que tiran una piedra porque no pasa lo que ellos quieren, pero ¿qué haces? son varias cosas que están, o sea, estás mencionando varias cosas simultáneamente que Venga. voy a intentar hacer. A ver, es... hay que entender que es mucho más tentador para unos padres asumir que su hijo tiene altas capacidades y no es capaz de lidiar emocionalmente con el asunto, a que ellos no han sido capaces de educarle como es debido y el chaval no es capaz de gestionar frustración en absoluto, ¿vale? Efectivamente, Entonces volvemos a lo del relato. efectivamente. Un relato épico siempre va a triunfar sobre un relato más o menos pragmático. Luego, como hemos cometido excesos en el pasado, hemos abandonado la hormesis y la hormesis es necesaria para el crecimiento. O sea, la hormesis es todo el proceso a través del cual un organismo está sometido a un estresor que le hace adaptarse al mismo para poder sobrevivir. Si tú no eres capaz de gestionar la frustración, pues estás jodido porque no vas a crecer, ni vas a ser capaz de avanzar, ni nada por el estilo. Yo comento mucho que los niños con altas capacidades parten de un escenario complicado, que es que no están acostumbrados a la frustración. Yo siempre contaba el ejemplo de que muchos niños con altas capacidades, bueno, insisto, tú no puedes generalizar, ¿vale? Cada caso de altas capacidades es un mundo. O sea, son lo que yo llamo procesos de alta variabilidad personotécnicos, donde hay más excepciones que reglas y donde cada caso es un mundo y no se puede generalizar. Pero hay una serie de líneas macro que sí puedes identificar claramente. Y una de ellas es esto. O sea, estos niños, por ejemplo, aprenden tarde a montar en bicicleta, que ahora no es el mismo vehículo socializador que era hace 40 o 50 años, pero era muy característico porque esta gente jamás de los jamases habían tenido ningún tipo de problema para adecuarse a la carga cognitiva que les llegaban. Sin embargo, montar en bicicleta es la primera vez que tienes que hacer cosas complicadas con tu propiocepción, con la sensorética del equilibrio, con un montón de cosas. Y lo que ocurría es que muchos niños de altas capacidades se subían a una bicicleta, se daban un morrón, se subían una segunda vez, se daban un morrón, y entonces es que ya no les gustaba la bicicleta. No, lo que no les gustaba era el sentimiento tremendo al que no estaban acostumbrados de no ser funcionales o de no ser capacitados para hacer una serie de cosas. Y tu problema es que si no estás acostumbrado a la frustración, no creces, no tienes experiencias de crecimiento. Si no tienes experiencias de crecimiento, te quedas anclado en un eterno estado infantil, donde eres incapaz de reprocesar el rechazo, donde eres incapaz de hacer un montón de cosas. ¿Vale? O Ahora sea, bien, hay muchos niños que no lidian bien con la frustración ni aprenden nunca a ir en bicicleta. Eso no ergo, ¿todos tienen altas capacidades? No. no es así, efectivamente, no es así. El problema es que además, de alguna manera, insisto, para compensar un montón de excesos en el pasado, ¿vale? Porque la disciplina excesiva tampoco es buena. O sea, nuestro problema es que la humanidad generalmente le cuesta mucho encontrar el sweet spot, ¿no? El punto dulce entre aquello de inmedia virtus y cosas por el estilo. Y normalmente, pues vamos de un territorio en el que el profesor era ordeno y mando, no tenías ninguna capacidad de hacer absolutamente nada, a un entorno en el que prácticamente el profesor no tiene ninguna autoridad, como el libro de mi amiga Berta. O sea, eh, eh, vamos penduleando de un sitio a otro. Y la gente necesita una hormesis que pueda procesar. ¿Vale? Si tú has leído a Vygotsky, los temas estos de zona de desarrollo proximal y cosas por el estilo, la gente necesita la cantidad de presión necesaria para ir creciendo sin que esa presión le aplaste. ¿Vale? Y entonces lo que hemos ido es de un entorno en el que posiblemente la presión era absolutamente brutal y la gente que sobrevivía a la presión, como eran los antiguos estudios de ingeniería, o sea, los que nos hemos sido ingenieros durante un montón de tiempo, te maravillas de decir, pero cómo esta gente se tenía que tirar todo el tiempo en la ingeniería y luego se tenía que ir a academias. O sea, era un tema absolutamente infernal. Y luego salía gente que mientras ellos estaban encerrados en las academias, el resto de la humanidad estaba teniendo relaciones sexuales. Entonces, son gente que no tiene calle, no están adaptados para funcionar fuera del entorno en cuestión. Entonces, el tema es encontrar ese sweet spot en el que la gente vaya recibiendo la presión que le haga sentirse levemente incómodo. Es como levantar pesas, en el fondo, es muy parecido a este tipo de cosas, sin que naturalmente el músculo se te rompa y sin que naturalmente esa persona caiga triturada por la presión. Y es complicado encontrar ese punto. Y Mucho, normalmente o te porque quedas corto
corto o te quedas largo. Entonces Tienes ahora la sensación que sí que ejerces la disciplina con la educación de los niños, pero desde fuera se está viendo que lo estás sobreprotegiendo mucho. Mi psicólogo siempre dice, quédate con un paso atrás, siempre pensando que no haces hasta el final lo que te eso es, saldría como madre, eso que es. sería darle lo mejor y que Sí. se joda un poquito, Sí. siempre que se joda un Sí, poquito. sí, 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 sí. Yo siempre digo que mejor que se dé una hostia con el columpio a que se mate con la moto. Que es un poco cafre, pero es muy visual, ¿vale? Que o sea, a lo mejor te cuesta una sesión de ortodoncia o cosas por el estilo, pero de ahí sale una enseñanza que es posible que le salve la vida cuando lo que esté en riesgo sea algo mayor. Mi amigo, el Mago More, que es muy amigo mío, él habla de que él lo que quiere e intenta con sus hijos es putearles. Y se dice, mira, es que te tengo que putear a mi hijo porque, primero, porque nadie le va a putear con el cariño que le voy a putear yo. Claro. Segundo, que en el momento en que yo vea que el tema ya esto, yo soy capaz de modular, soy capaz de bajar esto, pero necesito que la hormesis se le vaya produciendo, vaya echando callo y pueda salir afuera con más herramientas cognitivas. Entonces, el problema fundamental es que no entendemos que el proceso de crecimiento es siempre a través de experiencias de dolor. Yo no recomiendo a nadie, por ejemplo, mis experiencias particulares, porque claro, yo tuve un bullying salvaje, entonces yo en un año crecí 15 centímetros, entonces me aficioné a la violencia, yo salí bien por chiripa, ¿vale? Porque, o bien, bueno, lo que soy yo, no sé si bien es la palabra más exacta, pero quiero decir que podía haberme dado 40 vueltas de campana en cualquier curva, porque conozco un montón de gente que le da 40 vueltas de campana en cualquier curva. Y el asunto es porque no terminas de entender que el proceso de hormesis tiene que ser gradual y que tienes que entender cómo gestionar este tipo de cosas y que tienes que entender qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí, ¿Sabes la clave entonces cuál es? Creo que tus progenitores o la gente más cercana que influye sobre ti tenga un gran sentido común. sí, sí, pero ¿Sí o no? eso es más... Mira, es que yo personalmente creo que nadie está preparado para ser padre, así que imagínate para ser padre de alguien con altas capacidades. O sea, Y aparte, con el tiempo se ha ido, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La sociedad está diseñada para la curva de Gauss, para el centro de la curva, la gente de los laterales está frita y cada vez estamos haciendo más esfuerzos para atraer la gente que está a la izquierda hacia integrarlos y cosas por el estilo. Pero a los de la derecha siempre que les vayan dando, que bastante tienen, que se apañan, ¿no? Y son gente que está tan fuera porque no está diseñada la sociedad para ellos. Entonces, si tu padre es una persona que o bien, por ejemplo, porque claro, temas de altas capacidades también tienen un fortísimo componente hereditario y un fortísimo componente genético. Está demostrado por Izquierda de Pasiva, hay un montón de libros sobre el tema. No se puede hablar del asunto, ¿vale? ¿Por Porque qué? no se puede hablar del asunto. Porque hemos llegado a tolerar que haya gente que mida 2,5 metros y gente que mida 1,50 m casi por evidencia y porque no hay más esto. Pero no se puede admitir que haya un cierto componente genético que se lleven con los temas de las altas capacidades porque colisiona frontalmente con una serie de discursos precocinados. Volvemos a lo de la gestión de la realidad y este tipo de cosas. Entonces yo conozco un montón de gente que lo han pasado mejor y lo han gestionado mejor porque su padre o su madre lo han pasado mal. Entonces siempre hay uno que es el primero que rompe el asunto, que o le aniquila la situación o lo procesa. Y si es capaz de procesarla, es capaz de trasladarlo, ¿vale? Pero si tú naces y ocurre, porque las cosas genéticas son una lotería, como tú bien sabes, dos padres normales se encuentran con algo como esto, a mí me han llorado encima catedráticos. O sea, imagínate gente que a lo mejor de estudios básicos, que no tenían ningún estudio como eran mis padres. Son gente que están completamente superados por la situación y que hacen lo que pueden y que bastante hacen. Y que en el momento en que hay cariño y todo esto, casi todo pero no están gestionando la situación, porque no entienden la situación.